Los objetivos de esta presentación se orientan a familiarizarlo con los procedimientos para tomar mediciones eléctricas. Al final de esta lección, debería estar en condiciones de 1. Identificar precauciones de seguridad al tomar mediciones eléctricas. 2. Medir de manera segura y precisa el voltaje en un circuito. 3. Medir de manera segura y precisa la corriente en un circuito. 4. Medir de manera segura y precisa la resistencia en un circuito. 5. Usar un megaómetro para comprobar la condición de la aislación en los bobinados del motor. La instalación y servicio de los equipos de refrigeración pueden representar peligro debido a las presiones y los componentes eléctricos del sistema. Solo personal capacitado y calificado debiera instalar, reparar o dar mantenimiento a los equipos de refrigeración. Al trabajar con equipos de refrigeración, tenga en cuenta todas las condiciones de peligro, advertencia y precaución incluidas en las diversas calcomanías de advertencia adheridas a la unidad. Algunas precauciones generales a tener en cuenta al trabajar con equipos eléctricos son: siempre asuma que todos los componentes eléctricos de un circuito están energizados hasta que verifique que no lo estén. Esté pendiente al entorno que lo rodea. Puede sufrir un choque eléctrico en cualquier momento en que su cuerpo se vuelva parte de un circuito eléctrico. Use equipamiento de protección personal adecuado. Este podría incluir gafas de seguridad, casco, mangas largas, guantes aislados y calzado de seguridad. Inspeccione los equipos de prueba antes de cada uso. Trabajar en el equipo de refrigeración por lo general consiste en solucionar problemas en los circuitos eléctricos. La manera más segura y eficiente es utilizando un medidor. Los medidores se pueden dividir en dos categorías, análogos y digitales. Como en la actualidad la mayoría de los técnicos usan multímetros digitales, nos concentraremos en estos dispositivos. Un multímetro digital, a veces denominado medidor de voltaje-resistencia, es un dispositivo que puede medir el voltaje, la corriente y la resistencia de los circuitos eléctricos y sus componentes. Por lo general son pequeños, livianos y funcionan con pilas. Si bien existen muchos estilos y fabricantes diferentes, la mayoría de los medidores tendrá pantalla de cristal líquido o LED, perilla de selección de funciones, terminales de punta, un juego de cables para puntas. En el ejemplo, utilizaremos una pinza amperimétrica incorporada. Al girar la perilla de selección de funciones, el técnico podrá utilizar el mismo instrumento para medir amperaje, voltaje para corriente alterna, voltaje para corriente continua y resistencia o continuidad. Demos un vistazo más de cerca a cómo usar el medidor en cada una de estas configuraciones. Comenzaremos por explorar la función de voltaje. En un circuito eléctrico, el voltaje es la presión que usa una fuente de energía para empujar los electrones cargados por un bucle conductor o ruta, lo cual le permite realizar diversas tareas. Una medición de voltaje representa la diferencia o potencial en la carga entre dos puntos medidos. Por ejemplo, si colocamos nuestra punta roja en un punto del circuito donde haya 24 voltios y nuestra punta negra en una conexión a tierra, donde sabemos que el voltaje será 0, nuestro medidor mostrará 24 voltios. 24 voltios menos 0 voltios es igual a 24 voltios. Si movemos nuestras puntas para colocarlas en puntos del circuito en que haya 24 voltios, obtendremos una lectura de 0 voltios en la pantalla. 24 voltios menos 24 voltios es igual a 0 voltios. El voltaje puede ser de corriente continua, CC, o corriente alterna, CA. El voltaje de CC fluye en línea recta desde la terminal positiva de una fuente de energía a su terminal negativa. Esto se asocia por lo general a circuitos que usan una batería como fuente de energía. El voltaje de CA fluye con una forma de onda sinusoidal uniforme y ondulante.
Como vimos en la presentación de circuitos y magnetismo, se genera corriente alterna cuando un conductor pasa por un campo magnético. También cambia la dirección a medio camino con cada rotación del inducido. Por estas diferencias, es importante que el medidor se ajuste a la configuración de voltaje correcta antes de poner las puntas en un circuito energizado. Si no tiene configurado el medidor con el ajuste correcto al probar un circuito, el medidor podría sufrir daños. Prueba de conocimientos. Antes mencionamos que nuestro medidor se conecta a tierra. ¿Qué significa tierra? Es un punto de referencia en un circuito eléctrico en el cual se miden los voltajes, una ruta de retorno común para la corriente eléctrica, o una conexión física directa a la Tierra. En nuestra discusión, nos referiremos a la Tierra como la ruta de retorno común para la señal. En las unidades de refrigeración Carrier para contenedores, hay dos puntos de carga ubicados al interior de la caja de control, la barra de tierra y el punto de prueba 9, TP9. Los puntos de prueba 1-10 son terminales que se han incorporado al controlador para que los técnicos puedan acceder a diversos puntos en los distintos circuitos de control. TP9 es la conexión de tierra común para todos los circuitos de control de 24 voltios. Nunca coloque las puntas sobre TP9 ni otros puntos del circuito de alto voltaje. Dar una ruta para que el alto voltaje ingrese al controlador podría dañar el microprocesador. Si es necesaria una conexión a tierra para probar el circuito de alto voltaje, use la barra de tierra. Para usar un multímetro y probar el voltaje de un circuito de control. 1. Ponga el selector en el voltaje adecuado. Usaremos el circuito del calentador para nuestro ejemplo, así que probaremos voltaje de CA. 2. Coloque la punta negra en una conexión a tierra conocida, en este caso TP9. 3. Luego, coloque la punta roja en TP10, que es el punto de prueba del circuito del calentador. Si la lectura de voltaje es aproximadamente 24 voltios, sabrá que todo hasta ese punto del circuito está funcionando correctamente. Si la lectura de voltaje es 0 voltios, significa que hay una interrupción en el circuito en algún lugar entre TP10 y la fuente de energía. En este ejemplo, el termostato de terminación de calefacción, HTT, está abierto. Ahora examinaremos cómo usar un multímetro para probar el alto voltaje en una unidad. Las unidades Carrier Transicold están diseñadas para funcionar a voltajes nominales de entre 360 voltios y 460 voltios a 50 hercios o 400 voltios y 500 voltios a 60 hercios. 1. Ponga el selector en el voltaje adecuado. Usaremos el contactor del calentador para nuestro ejemplo, así que probaremos voltaje de CA. 2. Con el contactor accionado, comience por probar el voltaje entrante o de línea en los contactos. Coloque una punta en la terminal L1 y la otra en la terminal L2 del contactor HR. El medidor debería indicar el voltaje nominal. Repita este proceso para L1 a L3 y luego para L2 a L3. Si las tres lecturas son aproximadamente la misma, entonces el voltaje entrante es correcto. 3. Siga el mismo procedimiento para probar las terminales de salida en el lado de carga del contactor. T1 a T2, T1 a T3 y T2 a T3. Una lectura de la mitad del voltaje nominal o inferior indicaría un problema con el contacto o con el elemento del calentador en ese circuito. Por ejemplo, si T1 a T2 es igual al voltaje nominal, si T1 a T3 es igual a menos voltaje, por ejemplo, 200 voltios,
si T2 a T3 es igual a unos 200 voltios. Entonces, es muy probable que haya un problema con el contacto o el elemento del calentador en la patilla 3. Podemos aislar la causa del problema comprobando el voltaje en los contactos. Con el contactor accionado y los contactos cerrados, L1 a T1 debería indicar 0 voltios. Voltaje nominal menos voltaje nominal es igual a 0 voltios. Lo mismo es válido para L2 a T2. Si medimos desde L3 a T3 y obtenemos el voltaje nominal, sabemos que el tercer juego de contactos está atascado en estado abierto. El voltaje nominal menos 0 voltios es igual al voltaje nominal. Si la lectura de voltaje es mayor que 0, pero significativamente menor que el voltaje nominal, es muy probable que el problema esté en el elemento del calentador. Continuaremos con la solución de problemas en ese componente. Con la unidad encendida y funcionando correctamente, ¿qué voltaje esperaría obtener con las puntas posicionadas en los puntos indicados en el esquema? La siguiente medición que examinaremos es la corriente. La corriente es la medida de la velocidad del flujo de electrones en un circuito. Se mide en amperios. A. Una forma de medir la corriente en un circuito es interrumpirlo y poner un amperímetro en línea, en serie, dentro de él. Esto obligará a los electrones a fluir por el circuito y a través del medidor. Un método más simple es usar una pinza amperimétrica. Una pinza amperimétrica elimina la necesidad de interrumpir el circuito. Cuando las mordazas de la pinza se cierran, forman múltiples bobinados alrededor del conductor. El campo magnético en el conductor induce voltaje a los bobinados de la pinza y se convierte matemáticamente en una lectura de corriente. Se debería medir solamente un conductor en la pinza a la vez. Dos conductores de Ca en la pinza se cancelarían entre sí y entregarían una lectura de 0 amperios. Para conductores con un campo magnético muy débil, envuelva el mismo conductor varias veces en las mordazas para aumentar el voltaje inducido a un nivel más medible. La lectura se debería dividir por el número de pasadas del conductor por la pinza. Para tomar una lectura de corriente con una pinza amperimétrica. 1. Ponga el selector de función en amperios de Ca. 2. Presione la palanca de liberación de mordazas para abrir la pinza. 3. Posicione las mordazas de modo que el conductor quede situado entre las dos mordazas abiertas. 4. Suelte la palanca de liberación de mordazas y verifique que la pinza se haya cerrado completamente alrededor del conductor. 5. Lea la corriente en la pantalla. ¿Qué imagen identifica un procedimiento correcto de lectura de corriente? La tercera medición que examinaremos es la resistencia. La resistencia es una medida de la dificultad de la corriente eléctrica para pasar por un conductor. Se puede comparar con la fricción en un circuito eléctrico, pues reduce el flujo de electrones. Para verificar la resistencia, el medidor requiere una señal de voltaje pequeña, por lo general suministrada por la batería interna del medidor. Cuando este voltaje se aplica a un circuito, se puede medir la disminución del voltaje que vuelve al medidor y la resistencia a la que se expuso la señal se puede calcular y mostrar en ohmios. Las mediciones de resistencia se pueden utilizar de algunas maneras. Muchas de las cargas en un circuito eléctrico, como motores, solenoides y contactores, utilizan bobinas de alambre para convertir la electricidad en otras formas de energía. Por ejemplo, una bobina de contactor convierte la electricidad en un campo magnético. Los motores de ventiladores convierten la electricidad en movimiento mecánico.
La mayoría de esos componentes tienen un valor de resistencia conocido. Si hay un cortocircuito eléctrico al interior de una de esas bobinas, disminuirá la resistencia medida. Un técnico puede medir la resistencia y saber si el componente está o no defectuoso. Un técnico también puede usar la resistencia para comprobar la continuidad de un circuito eléctrico. La continuidad se refiere a la integridad de las rutas eléctricas en el circuito. Por ejemplo, en este circuito simple, si medimos la resistencia de la terminal positiva de nuestra fuente de energía a la conexión de la terminal en nuestro ventilador, obtendremos una lectura OL, Open LED, o conductor abierto, o infinito. Esto significa que la ruta entre esos dos puntos no es continua. Hay una apertura en algún lugar y en este caso es en nuestro interruptor. Si cerramos el interruptor y volvemos a tomar nuestras mediciones, el medidor mostrará un valor de resistencia, porque ahora tenemos continuidad entre los dos puntos. Algunos multímetros incluso tienen otra selección para continuidad que emite una alerta sonora cuando la ruta entre las dos puntas del medidor está completa. Al medir la continuidad, es esencial asegurarse de que la parte del circuito medida esté aislada para que solo exista una ruta en que puedan fluir los electrones entre ambas puntas. Por ejemplo, en esta parte de nuestro esquema, queremos ver si el contacto TCP, normalmente abierto, se cerró. Si probamos el circuito tal como está, colocando nuestras puntas en KD3 y KD2, estaremos midiendo la resistencia o continuidad de KD3 a través de el contacto TCP normalmente cerrado, KD1, los contactos PB cerrados, la bobina PA, nuestra conexión de tierra común, la bobina PB, los contactos PA cerrados, y de vuelta a KD2. Para probar exactamente este circuito, deberíamos aislarlo desconectando el cable en la terminal KD2. Entonces podremos probar si el contacto TCP, normalmente abierto, se cerró. Como el medidor introducirá una señal de bajo voltaje en un circuito al medir la resistencia, primero deberá desconectar la alimentación y desactivar los circuitos antes de realizar la prueba. Para tomar una lectura de resistencia con un multímetro, 1. Apague la alimentación del sistema y compruebe que el circuito esté desenergizado. 2. Aísle el circuito si es necesario. En nuestro ejemplo, vamos a desconectar el conector en la válvula moduladora de succión, CMB, y medir la resistencia de la bobina número 1. 3. Ponga el medidor en el modo de resistencia. 4. Toque con las puntas los puntos de inicio y término del circuito que va a probar. Para la válvula CMB, serán las terminales A y B del conector. 5. Lea la resistencia de la bobina N1 en la válvula SMB. Digamos que hay sospechas de que el cable que sale de KA5 al ventilador de alta velocidad del evaporador, EF, está cortado o averiado. Para probar la continuidad en una parte de un circuito, 1. Apague la alimentación del sistema y compruebe que el circuito esté desenergizado. 2. Aísle el circuito si es necesario. 3. Ponga el medidor en modo de resistencia o continuidad. 4. Ponga las puntas en los puntos de inicio y término del circuito que va a probar. En este ejemplo, las colocaremos en KA5 y en la terminal A1 del contactor del ventilador del evaporador EF. 5. Si aparece una lectura de resistencia en el medidor o si cuando el selector está configurado en continuidad, escucha una alerta sonora, entonces el cable ha completado la ruta y está intacto. Si el cable está roto, la lectura de resistencia sería OL, Open Lead o conducto abierto, y en el modo de continuidad no se escucharía la alerta.
Las lecturas de resistencia OL y 0 son muy diferentes. OL, a veces representada por el símbolo de infinito, significa que la ruta no está conectada y, por lo tanto, tiene un grado de resistencia infinito entre las dos puntas. Una medición de 0 ohmios significa que no hay resistencia al flujo de electrones. Al juntar las dos puntas del medidor, debería obtener una lectura de 0 ohmios. En el circuito que estamos probando abajo, el contacto EF y el cableado entre KA4 y ESA1 están intactos y en buenas condiciones. Si el rendimiento de un motor, generador u otro componente eléctrico comienza a deteriorarse, el técnico podría requerir un megaómetro para resolver los problemas. También denominados probadores de aislación, los megaómetros son medidores eléctricos que se utilizan para determinar la condición de la aislación de cables y bobinados de motores. Como la aislación está diseñada para proporcionar alta resistencia, el megaómetro debe ser capaz de generar suficiente voltaje para producir una lectura confiable. Si bien tanto el multímetro digital como el megaómetro aplican voltaje a un circuito para probar su resistencia, el voltaje del megaómetro es significativamente mayor. No toque los conductores del megaómetro durante la operación. Aun cuando la corriente es muy baja, los 500 a 1000 voltios que salen del megaómetro son suficientes para causar una incomodidad importante. Al comprobar la resistencia de la aislación con un megaómetro, mientras mayor sea, mejor. Idealmente, queremos obtener OL o infinito. Con el tiempo, el equipo y su aislación comienzan a degradarse. Si la resistencia de la aislación disminuye demasiado, alrededor de 1 o 2 megaohmios, podría activar los interruptores de falla de tierra. En nuestro ejemplo, probaremos la resistencia de los elementos del calentador. Para medir la resistencia con un megaómetro, 1. Apague la alimentación del sistema y compruebe que el circuito esté desenergizado. 2. Aísle el circuito si es necesario. 3. Ponga el selector en 500 voltios. 4. Conecte la conexión a tierra del medidor en la barra de tierra de la caja de control. 5. Toque con la segunda punta la terminal T1 en el contactor del calentador, HR. 6. Tome nota de la lectura de resistencia. 7. Repita los mismos pasos para T2 y T3. El mismo proceso se puede utilizar para comprobar los motores en la unidad. ¿Se puede probar la resistencia de la aislación con un multímetro común? En este módulo, examinamos los procedimientos básicos para tomar mediciones eléctricas. Al terminar, debería estar en condiciones de 1. Identificar precauciones de seguridad al tomar mediciones eléctricas. 2. Medir de manera segura y precisa el voltaje en un circuito. 3. Medir de manera segura y precisa la corriente en un circuito. 4. Medir de manera segura y precisa la resistencia en un circuito. 5. Usar un megaómetro para comprobar en forma segura y precisa la condición de la aislación en los bobinados del motor. Así termina la segunda parte de este módulo. Haga clic en el botón Continue para volver al sistema de gestión de aprendizaje y comenzar la parte 2, uso de medidores eléctricos.